Mi hija me miró directo a los ojos y me dijo: «Mamá, vas a recibir a 40 personas para Año Nuevo. Tú vas a cocinar, limpiar y servir a todos mis invitados». Yo estaba tomando mi té tranquilamente en mi propia cocina cuando escuché esas palabras. Moví mi taza lentamente, la dejé sobre la mesa y le respondí con una sonrisa: «Por supuesto, hija. Pero hay un pequeño detalle que no te he contado. No voy a estar aquí ese día. Estaré en un avión». Su mandíbula literalmente cayó al suelo. Si estás viendo esto, suscríbete y cuéntame de qué país me escribes, porque lo que pasó después de esa conversación cambió mi vida para siempre, y cuando sonó el timbre en Año Nuevo, mi hija Brenda se dio cuenta de que la verdadera sorpresa apenas había comenzado. Mi nombre es Rosalía, tengo 70 años, y durante décadas he sido la madre perfecta. La que siempre dice que sí, la que siempre está disponible, la que sacrifica todo por su familia. Cuando mi esposo Francisco murió hace 3 años, pensé que mi hija Brenda me necesitaría más que nunca. Error. Lo que realmente pasó fue que me convirtió en su empleada personal sin sueldo. Brenda siempre fue una niña exigente, pero cuando se casó con Luis hace 5 años, las cosas empeoraron. Él es uno de esos hombres que creen que por tener dinero pueden pisotear a todos. Juntos formaron la pareja perfecta para hacerme sentir invisible en mi propia vida. Cada semana era lo mismo. «Mamá, necesitamos que cuides a los niños. Mamá, cocina para nuestra cena de amigos. Mamá, limpia la casa porque vienen visitas importantes». Y yo, como la tonta que fui durante años, siempre decía que sí. Siempre con una sonrisa. Siempre disponible. Francisco solía decirme que era demasiado buena con Brenda, que la estaba malcriando incluso siendo adulta. «Rosalía», me decía, «algún día esa niña va a creer que puede caminar sobre ti». ¿Qué razón tenía mi esposo? Ojalá lo hubiera escuchado antes. La gota que derramó el vaso fue esa tarde del 28 de diciembre. Brenda llegó a mi casa como siempre, sin avisar, como si fuera suya. Llevaba puesto un vestido rojo carísimo que seguramente costó más de $500, con esos zapatos que hacen ruido al caminar, como si quisiera anunciar su llegada al mundo entero. Se sentó en mi sofá como si fuera una reina y yo su sirvienta. «Mamá», me dijo con esa voz dulce pero falsa, «tengo una noticia maravillosa. Luis y yo decidimos hacer una fiesta espectacular para Año Nuevo. Van a venir 40 personas. Los socios de Luis, mis amigas del club, algunos familiares. Va a ser increíble». Yo la escuchaba mientras lavaba los platos del almuerzo, sin imaginar lo que venía después. «Qué bien, hija», le dije sin voltear. «Espero que la pasen maravilloso en su casa nueva». Ahí fue cuando escuché su risa. Una risa que me heló la sangre. ¿Mi casa nueva? No. Mamá. La fiesta va a ser aquí, en tu casa. Tu cocina es más grande, tu sala es perfecta para recibir gente, y además... Se quedó callada por un momento, como si estuviera saboreando lo que iba a decir. Además, tú vas a hacer todo. La comida, la limpieza, vas a servir las bebidas, vas a atender a todos los invitados. Son solo 40 personas, mamá. No es nada del otro mundo. Me quedé helada, completamente inmóvil frente al fregadero. ¿Había escuchado bien? ¿Mi propia hija me estaba pidiendo que fuera la sirvienta en mi propia casa para su fiesta de Año Nuevo? Me volteé lentamente y la vi ahí, recostada en mi sofá, con esa sonrisa de suficiencia que tanto me molestaba. Como si fuera lo más natural del mundo pedirle a su madre de 70 años que trabajara como empleada doméstica para impresionar a sus amigos ricos. «Brenda», le dije tratando de mantener la calma, «me estás pidiendo que cocine y sirva para 40 personas en mi propia casa». «No te lo estoy pidiendo, mamá. Te lo estoy diciendo. Ya mandé las invitaciones. Ya está todo planeado. La gente va a venir aquí el 31 a las 7 de la noche. Necesito que prepares camarones, salmón, esa entrada de quesos que haces tan bien, pasteles, bebidas. Todo debe estar perfecto porque van a venir personas muy importantes del trabajo de Luis». Sentí como si me hubieran dado una bofetada. No podía creer que mi propia sangre me estuviera hablando así, como si fuera su empleada, como si mi casa fuera su propiedad, como si mis 70 años no valieran nada. «¿Y si yo no quiero hacer esa fiesta aquí?», le pregunté, tratando de controlar mi voz. Brenda se rió otra vez. «Ay, mamá, no seas dramática.
¿Qué más vas a hacer? ¿Quedarte sola viendo televisión en Año Nuevo? Al menos así vas a sentirte útil. Además, es una oportunidad perfecta para que conozcas gente importante. Luis dice que algunos de sus socios tienen madres de tu edad, tal vez hasta hagas amigas nuevas. Ahí fue cuando algo dentro de mí se rompió. No fue gradual. Fue instantáneo. Como cuando se revienta una cuerda que ha estado soportando demasiado peso durante demasiado tiempo. Me acerqué a la mesa donde tenía mi taza de té, la levanté lentamente, y la miré directo a los ojos. Brenda, le dije con la voz más calmada que pude, me parece una idea maravillosa. 40 personas, comida gourmet, servicio completo. Todo va a estar perfecto para tu fiesta de Año Nuevo. Vi cómo su cara se iluminó de felicidad. Pensó que había ganado una vez más. Sabía que entenderías. Mamá, eres la mejor. Luis va a estar tan contento cuando le diga que ya está todo arreglado. Tomé un sorbo de mi té, lo saboreé lentamente, y entonces le di la noticia que cambiaría todo. Solo hay un pequeño detalle, mi amor. Yo no voy a estar aquí ese día. La cara de Brenda cambió completamente. Su sonrisa desapareció como si alguien hubiera apagado una luz. Se incorporó en el sofá y me miró como si no hubiera entendido bien. ¿Cómo que no vas a estar aquí? Mamá, estamos hablando de Año Nuevo. Es en 3 días. ¿A dónde diablos te vas a ir? Yo seguí tomando mi té con toda la tranquilidad del mundo. Por primera vez en años me sentía en control de la situación. Pues mira, hija, hace 2 semanas compré un boleto de avión para irme de crucero por el Caribe. Salgo el 30 de diciembre y regreso el 5 de enero. Va a ser maravilloso. ¿Qué? Brenda se levantó del sofá como un resorte. Su vestido rojo se movió dramáticamente y sus tacones hicieron un ruido horrible contra mi piso de madera. No puedes irte ahora. Ya está todo planeado. La gente ya confirmó que va a venir. Qué pena, le dije, fingiendo tristeza. Pero ya pagué el viaje. No es reembolsable. Entonces cancela el maldito crucero. Mamá, estoy hablando en serio. Necesito que estés aquí. Ahí fue cuando decidí decirle toda la verdad. Me levanté de mi silla, la miré directamente a los ojos, y le hablé con una voz que no había usado en años. Una voz firme, decidida, sin temblores ni dudas. Brenda, ¿sabes cuántas veces en los últimos 3 años me has pedido que cuide a tus hijos sin preguntarme si tengo planes? ¿Sabes cuántas fiestas tuyas he organizado en mi casa sin recibir ni un gracias? ¿Tienes idea de cuántas noches he pasado cocinando para tus invitados mientras tú te pavoneas como la anfitriona perfecta? Mamá, eso es diferente. Eres mi madre, se supone que nada, la interrumpí. Soy tu madre, no tu empleada. Esta es mi casa, no tu salón de eventos. Y tengo 70 años. No soy una jovencita que puede estar 14 horas seguidas cocinando y sirviendo para que tú quedes bien con tus amigos. Brenda me miró como si le estuviera hablando en otro idioma. Como si la idea de que yo pudiera decirle que no fuera algo completamente imposible de entender. Pero mamá, ¿dónde voy a hacer la fiesta ahora? Mi departamento es muy pequeño, no caben 40 personas. Ese es tu problema, no el mío. No puedes hacerme esto. Soy tu única hija. Precisamente por eso me duele más, le dije, sintiendo como se me quebrantaba la voz por primera vez en la conversación. Brenda, yo te di todo. Cuando eras niña, cuando eras adolescente, cuando te casaste. Siempre estuve ahí para ti. Pero desde que murió tu papá, me has tratado como si fuera tu sirvienta personal. Eso no es cierto. ¿No? La semana pasada me pediste que fuera a limpiar tu casa porque venían los padres de Luis. El mes pasado tuve que cancelar mi cita médica porque necesitabas que cuidara a los niños. Hace 15 días llegaste aquí con una lista de comida que querías que cocinara para tu cena de cumpleaños, y ni siquiera me invitaste a quedarme a cenar. Brenda se quedó callada. Sabía que todo lo que le estaba diciendo era verdad, pero su orgullo no la dejaba admitirlo. Mamá, yo pensé que te gustaba ayudarme. Nunca dijiste nada. Claro que nunca dije nada. Porque soy tu madre y te amo. Pero amar no significa ser idiota. Y durante 3 años he sido una completa idiota. Vi cómo empezaron a salir lágrimas de sus ojos,
pero no eran lágrimas de arrepentimiento. Eran lágrimas de frustración y enojo. Brenda nunca había tenido que enfrentar las consecuencias de sus acciones, y ahora que le estaba haciendo, no sabía cómo manejar la situación. ¿Y qué voy a decirle a Luis? ¿Qué voy a decirles a todos los invitados? La verdad, que tu madre decidió vivir su vida en lugar de vivir para complacerte. Esto es ridículo. Eres una egoísta. Esa palabra me dolió más de lo que pensé que podría doler. Después de 70 años de dar todo por mi familia, después de sacrificar mis sueños por los sueños de otros, después de poner las necesidades de todos antes que las mías, mi propia hija me llamaba egoísta por tomarme 5 días para mí misma. ¿Egoísta?, le pregunté, sintiendo como mi voz se hacía más fuerte. ¿Yo soy la egoísta? Brenda, ¿cuándo fue la última vez que me preguntaste cómo estoy? ¿Cuándo fue la última vez que me llamaste solo para saber de mí, sin necesitar algo? ¿Cuándo fue la última vez que me dijiste que me querías sin pedirme un favor después? Brenda abrió la boca para responder, pero no salió ninguna palabra. Porque sabíamos las dos que la respuesta era nunca. Hacía años que nuestras conversaciones solo giraban alrededor de lo que ella necesitaba de mí. Mamá, yo no sabía que te sentías así. Por supuesto que no sabías. Porque nunca te interesó saberlo. Luis apareció en ese momento. Había estado esperando en el carro, pero aparentemente se cansó de esperar y decidió entrar a buscar a su esposa. Cuando abrió la puerta de mi casa sin tocar, como siempre hacía, como si fuera su casa, supe que la situación iba a empeorar. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué están gritando?, preguntó con esa voz autoritaria que usaba siempre, como si fuera el dueño del mundo. Luis, mi mamá dice que no va a estar aquí para la fiesta. Se va de crucero. Luis me miró como si le hubiera dicho que me iba a la luna. ¿Crucero? Señora Rosalía, está hablando en serio. Completamente en serio. Pero eso es imposible. Ya está todo arreglado. Ya gastamos dinero en las invitaciones. Ya compramos parte de la comida asumiendo que usted iba a cocinar el resto. No puede dejarnos plantados así. Claro que puedo. Es mi vida y mi casa. Luis se acercó a mí con esa actitud intimidante que usaba en los negocios. Probablemente funcionaba con sus empleados y socios, pero conmigo no iba a funcionar. No más. Señora, sea razonable. Usted no tiene nada mejor que hacer en Año Nuevo. Nosotros sí tenemos compromisos importantes. Esta fiesta es crucial para mi carrera. Van a venir personas que pueden cambiar mi futuro profesional. ¿Y eso qué tiene que ver conmigo? Que usted es parte de esta familia, que tiene la obligación de apoyarnos. Mi obligación como madre terminó cuando Brenda cumplió 18 años. Todo lo que he hecho desde entonces ha sido por amor, no por obligación. Y el amor no puede ser de una sola dirección para siempre. Brenda y Luis se miraron entre ellos como si estuvieran planeando algo. Conocía esa mirada. La habían usado antes cuando querían convencerme de hacer algo que no quería hacer. Mamá, dijo Brenda cambiando su tono a uno más dulce, más manipulador. Sé que estás molesta, y tienes razón en muchas cosas. Pero por favor, solo esta vez más. Te prometo que después de Año Nuevo las cosas van a cambiar. Vamos a valorarte más, vamos a incluirte en nuestros planes. Vamos a... No. Perdón. Dije que no. Ennio. No voy a cancelar mi viaje. No voy a hacer su fiesta. No voy a seguir siendo su empleada doméstica gratuita. Y sobre todo, no voy a seguir creyendo promesas que nunca van a cumplir. El silencio que siguió fue ensordecedor. Brenda y Luis me miraban como si no pudieran creer que les estuviera diciendo que no. Como si durante todos estos años hubieran olvidado que yo tenía derecho a tomar mis propias decisiones. Finalmente, Luis rompió el silencio. Está bien, señora. Si esa es su decisión final, nosotros vamos a recordarla por mucho tiempo. Había algo en su tono que me dio escalofríos. No era solo enojo. Era una amenaza velada. Pero en ese momento, sentada en mi propia cocina, defendiendo mi derecho a vivir mi propia vida, no me importó. Lo que no sabía era que Luis ya tenía un plan, y que mi negativa a ser su sirvienta iba a costarme mucho más de lo que jamás imaginé. Después de que Brenda y Luis se fueron de mi casa esa tarde, algo extraño pasó.
En lugar de sentirme culpable como esperaba, me sentí libre. Por primera vez en años, había puesto límites. Había dicho no. Y el mundo no se había acabado. Esa noche llamé a la agencia de viajes para confirmar todos los detalles de mi crucero. 5 días navegando por el Caribe, conociendo Jamaica, Cozumel y las Bahamas. Algo que siempre había soñado hacer con Francisco, pero que nunca pudimos permitirnos cuando él estaba vivo. Ahora, con sus ahorros y mi pensión, finalmente podía darme ese gusto. Los siguientes 2 días fueron extrañamente silenciosos. Brenda no me llamó, no vino a visitarme, nada. Pensé que tal vez estaba ocupada buscando otro lugar para su fiesta, o tal vez había decidido cancelarla. Francamente, no me importaba. Estaba demasiado emocionada empacando mi maleta y imaginándome tomando piña coladas bajo el sol caribeño. La mañana del 30 de diciembre, mientras terminaba de empacar, sonó el timbre. Era un mensajero con un sobreoficial que tenía mi nombre. Adentro había una carta de un bufete de abogados que no conocía. El contenido me dejó helada. La carta decía que Brenda había iniciado un proceso legal para declararme incompetente mentalmente. Según el documento, ella afirmaba que yo estaba sufriendo de demencia senil y que mis decisiones recientes, como gastar dinero irresponsablemente en viajes y negarme a cumplir con mis obligaciones familiares, eran evidencia clara de mi deterioro mental. Pedía que se le otorgara la tutela legal sobre mí y mis bienes. Me senté en mi sofá con las piernas temblando. No podía creer lo que estaba leyendo. ¿Mi propia hija me estaba declarando loca porque me negué a ser su sirvienta? ¿Estaba tratando de quitarme mi casa y mi dinero porque decidí tomarme unas vacaciones? Llamé inmediatamente al número que venía en la carta. Una secretaria me dijo que el abogado Miguel Hernández podía verme esa misma tarde si era urgente. Le dije que era más que urgente, era desesperante. Miguel resultó ser un hombre de unos 50 años, canoso, con ojos bondadosos pero mirada inteligente. Cuando le mostré la carta, su expresión se volvió seria. Señora Rosalía, estos casos de abuso familiar son más comunes de lo que la gente piensa. ¿Me puede contar exactamente qué pasó entre usted y su hija? Le conté todo. La fiesta de Año Nuevo, los años de ser tratada como empleada doméstica, mi decisión de irme de crucero, la reacción de Brenda y Luis. Miguel me escuchaba atentamente, tomando notas. ¿Ha tenido algún problema de salud mental recientemente? ¿Ha visitado algún médico que pueda confirmar que está perfectamente lúcida? Doctor Ramírez, mi médico de cabecera. Me vio hace 2 semanas para mi chequeo anual. Todo normal. Perfecto. ¿Y sus finanzas? ¿Tiene control total de su dinero? Completamente. Manejo mi propia cuenta bancaria, pago mis propias cuentas, incluso manejo las inversiones que me dejó mi esposo. Miguel sonrió por primera vez desde que había llegado. Señora, con todo respeto, usted está más cuerda que la mayoría de las personas de 40 años que conozco. Su hija no tiene ninguna base legal para este proceso. Pero necesitamos actuar rápido. ¿Qué puedo hacer? Primero, vamos a conseguir una evaluación psicológica completa que confirme su capacidad mental. Segundo, vamos a revisar todos sus documentos legales. ¿Tiene testamento? ¿Algún poder notarial firmado? Tengo testamento, pero nunca he firmado ningún poder notarial. Bien. ¿Y la casa donde vive? ¿Está a su nombre? Sí, Francisco me la dejó completamente a mi nombre cuando murió. Miguel frunció el ceño. ¿Su hija sabe eso? Ella cree que va a heredar la casa. Bueno, nunca hemos hablado específicamente del tema, pero supongo que ella asume que la casa va a ser suya algún día. Ah, ahí está el problema real. Señora Rosalía, esto no tiene nada que ver con una fiesta de Año Nuevo. Esto tiene que ver con dinero. Su hija cree que usted le está gastando su herencia en cruceros y caprichos, y está tratando de tomar control antes de que sea demasiado tarde. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Era posible que mi propia hija estuviera más preocupada por el dinero que por mi bienestar? ¿Qué puedo hacer? Váyase en su crucero. Disfrútelo. Yo me encargo del proceso legal. Cuando regrese, vamos a tener una conversación muy interesante con su hija. Esa noche casi no pude dormir.
No podía creer que mi vida hubiera cambiado tan drásticamente en solo una semana. Hace 7 días era una abuela feliz que se sacrificaba por su familia. Ahora era una mujer peleando en cortes para defender su cordura y su libertad. La mañana del 31 llegó rápidamente. Mi vuelo salía a las 2 de la tarde. Mientras esperaba el taxi que me llevaría al aeropuerto, decidí hacer algo que probablemente era una mala idea, pero que necesitaba hacer. Le envié un mensaje de texto a Brenda. Hija, acabo de enterarme de la demanda. Aún no puedo creer que hayas llegado tan lejos. Pero quiero que sepas algo. Me voy en mi crucero como estaba planeado. Cuando regrese, vamos a tener una conversación muy seria sobre lo que realmente significa ser familia. Que disfrutes tu fiesta de Año Nuevo. No recibí respuesta. El taxi llegó puntualmente y mientras veía mi casa alejarse por la ventana, me sentí extrañamente tranquila. Había tomado la decisión correcta. Iba a disfrutar esos 5 días, costara lo que costara. Pero lo que no sabía es que mientras yo volaba hacia Miami para abordar el crucero, Brenda estaba descubriendo que cancelar una fiesta para 40 personas el mismo día del evento iba a ser mucho más difícil de lo que había imaginado. Según me contaron después, empezó llamando a algunos invitados para explicarles que había un problema familiar y que la fiesta tendría que cancelarse. Pero la mayoría ya estaban en camino, algunos venían de otras ciudades, y varios habían gastado dinero en hoteles y ropa nueva para la ocasión. Luis estaba furioso. No solo por la fiesta cancelada, sino porque algunos de los invitados eran socios importantes de su empresa, gente que había estado esperando esta oportunidad para estrechar relaciones comerciales. Ahora tendría que dar explicaciones humillantes sobre por qué su suegra los había dejado plantados. A las 5 de la tarde del 31, Brenda tomó una decisión desesperada. Decidió que la fiesta se haría de todos modos. Contrató a un servicio de catering de emergencia, que le costó el triple del precio normal por ser último momento, y se las arregló para conseguir meseros y bartenders pagándoles tarifas de día festivo. Cuando los primeros invitados empezaron a llegar a las 7 de la noche, mi casa se veía espectacular. Las luces estaban prendidas, había música sonando, y el aroma de la comida caravana flotaba en el aire. Brenda había logrado salvar su fiesta, aunque le había costado más de $3,000 que no tenía planeado gastar. Pero había un problema que Brenda no había considerado. Ella no tenía las llaves de mi casa. Durante todos estos años, yo siempre había estado ahí para abrir la puerta, para recibir a sus invitados, para hacer que todo funcionara perfectamente. Brenda nunca había necesitado tener llaves porque yo nunca había estado ausente. Cuando el primer grupo de invitados tocó el timbre, Brenda se dio cuenta de su error. Estaba parada afuera de mi casa, vestida con un elegante vestido verde esmeralda que había costado más de $600, viendo cómo llegaban los carros de sus invitados, y no tenía forma de entrar. Trató de llamarme al celular, pero yo ya había apagado el teléfono porque estaba en el avión. Trató de encontrar alguna ventana abierta, pero Francisco siempre había sido muy cuidadoso con la seguridad y todas las ventanas tenían seguros. Luis llegó en ese momento con más invitados, incluyendo a su jefe y algunos socios importantes. Cuando vio a Brenda parada afuera como una estatua, su cara se puso roja de la vergüenza. ¿Qué diablos está pasando? ¿Por qué no estamos adentro? No tengo las llaves, susurró Brenda, tratando de que los invitados no la escucharan. ¿Cómo que no tienes las llaves? Nunca las he necesitado. Mamá siempre estaba aquí. Fue en ese momento cuando Luis se dio cuenta de la magnitud del problema que habían creado. No solo habían perdido a su empleada doméstica gratuita, sino que habían perdido el acceso a la casa que consideraban su propio salón de eventos personal. Mientras tanto, yo estaba brindando con champaña en la cubierta de un hermoso crucero, viendo el atardecer sobre el océano Atlántico, sin imaginar el caos que se estaba desarrollando en mi casa. Pero ese caos era solo el comienzo de una serie de descubrimientos que cambiarían todo para siempre. Mientras yo navegaba tranquilamente hacia Jamaica, completamente ajena al drama que se desarrollaba en mi casa, Brenda estaba viviendo la humillación más grande de su vida. 40 personas elegantemente vestidas esperaban afuera de mi casa, viendo cómo la anfitriona de la fiesta no podía ni siquiera abrir la puerta. Luis trató de mantener la compostura frente a sus invitados, pero la situación era insostenible. Su jefe, el señor Morrison, un hombre de 60 años acostumbrado a que todo funcionara perfectamente, se acercó con cara de irritación. Luis, ¿qué está pasando aquí?
Mis esposa y yo venimos desde el centro de la ciudad esperando una velada elegante, no un espectáculo de comedia. Señor Morrison, hay un pequeño inconveniente técnico, pero se va a resolver en minutos, mintió Luis mientras sudaba a pesar del frío de diciembre. Brenda, desesperada, decidió tomar medidas drásticas. Le pidió a Luis que tratara de forzar la puerta trasera de la cocina. Pero Francisco había instalado cerraduras de alta seguridad después de que hubo una serie de robos en el vecindario el año anterior. No había forma de entrar sin las llaves o sin romper algo. ¿Y si rompemos una ventana?, sugirió Luis en voz baja. ¿Estás loco? Es la casa de mi madre. Además, todos nos van a ver haciéndolo. Mientras ellos deliberaban, los invitados empezaron a impacientarse. Algunos se fueron sin más explicaciones. Otros empezaron a hacer llamadas para buscar planes alternativos. La prestigiosa fiesta de Año Nuevo de Brenda se estaba convirtiendo en un fiasco público. Finalmente, después de 45 minutos de espera, Brenda tuvo que admitir la derrota. Con lágrimas de humillación en los ojos, se acercó al grupo de invitados que quedaba y les dio la noticia. Lamento mucho informarles que debido a circunstancias imprevistas, la fiesta de esta noche tendrá que cancelarse. Ha habido un problema familiar urgente y... ¿Problema familiar?, la interrumpió una de sus amigas del club, Diana, con voz sarcástica. Brenda, todos sabemos que tu madre se fue de crucero porque no quiso hacer tu fiesta. Mi criada me contó toda la historia. Su criada es amiga de la señora que limpia la casa de tu vecina, y ya todo el vecindario sabe lo que pasó. El silencio que siguió fue mortal. Brenda se dio cuenta de que su humillación no era solo de esa noche, sino que se había convertido en el chisme del vecindario. La historia de cómo la dulce señora Rosalía finalmente se había plantado contra su hija abusiva ya estaba circulando entre las empleadas domésticas, las amas de casa, y probablemente llegando hasta los clubes sociales donde Brenda trataba de mantener su imagen de mujer exitosa. Luis, viendo que su reputación profesional estaba en ruinas, trató de salvar algo de la situación. Señor Morrison, ¿qué le parece si vamos todos a cenar a ese restaurante nuevo del centro? Yo invito, por supuesto. Pero el daño ya estaba hecho. Morrison lo miró con desprecio y le dijo algo que Luis nunca olvidaría. Joven, un hombre que no puede manejar su propia familia difícilmente puede manejar cuentas importantes de la empresa. Vamos a tener que reconsiderar su posición en el proyecto que estábamos discutiendo. Esa noche, mientras los últimos invitados se dispersaban y Brenda y Luis se quedaban solos afuera de mi casa, finalmente entendieron la magnitud de lo que habían perdido. No era solo una noche de fiesta. Era su acceso gratuito a una casa perfecta para eventos, una cocinera y anfitriona sin costo, y sobre todo, una mujer que había dedicado su vida a hacer que ellos lucieran bien sin pedir nada a cambio. Pero su humillación estaba apenas comenzando. Al día siguiente, 1 de enero, Brenda decidió que necesitaba tomar medidas más extremas. Si no podía usar la casa para eventos sociales, al menos podía empezar a preparar el terreno para heredarla lo antes posible. Y si yo estaba gastando su herencia en cruceros ridículos, tenía que actuar rápido. Llamó al abogado que había contratado para el proceso de incapacidad mental y le pidió que acelerara todo. También decidió hacer algo que me había estado ocultando durante meses. Empezó a buscar formas de acceder a mi cuenta bancaria. Resulta que Luis, que trabajaba en una empresa de servicios financieros, tenía algunos contactos en el banco donde yo manejaba mis cuentas. Durante las últimas semanas había estado haciendo preguntas discretas sobre mis movimientos financieros, tratando de obtener información sobre mis ahorros y mis inversiones. Lo que descubrió lo dejó furioso y a la vez codicioso. Yo tenía mucho más dinero del que ellos imaginaban. Además de la pensión de Francisco y mis propios ahorros, había invertido inteligentemente durante los últimos años y mi portafolio valía casi $200,000. Para ellos, que vivían de cheque en cheque a pesar de sus buenos sueldos debido a su estilo de vida extravagante, esa cantidad representaba una fortuna. Brenda, le dijo Luis esa noche mientras cenaban comida china de la caja porque ya no tenían a quien pedirle que cocinara, tu madre tiene mucho más dinero del que pensábamos. Y si sigue gastándolo en estupideces como cruceros, no va a quedar nada para nosotros. ¿Qué está sugiriendo? Que aceleremos el proceso legal. Que encontremos la forma de tomar control de sus finanzas antes de que se gaste todo en caprichos de vieja. Brenda asintió, pero había algo en los ojos de Luis que la perturbaba. Una codicia que iba más allá de lo que ella había visto antes.
No sabía que Luis tenía problemas financieros mucho más serios de los que le había confesado. Mientras tanto, yo estaba pasando los días más felices que había tenido en años. El crucero era todo lo que había soñado y más. Conocí a una señora llamada Francisca, de 72 años, que viajaba sola después de haber enviudado recientemente. Durante nuestras largas conversaciones en la cubierta, le conté toda mi historia. Rosalía, me dijo mientras veíamos el atardecer sobre Cozumel, tu hija no es mala, está perdida. Pero ese yerno tuyo, ese hombre me da mala espina. Ten cuidado cuando regreses. No entendí por qué me dijo eso en ese momento, pero sus palabras se me quedaron grabadas. El cuarto día del crucero, mientras estábamos anclados en las Bahamas, recibí una llamada del abogado Miguel en el teléfono satelital del barco. Su voz sonaba urgente. Señora Rosalía, necesito que regrese a Puerto Rico inmediatamente. Han pasado cosas mientras usted estaba fuera. ¿Qué tipo de cosas? Su yerno ha estado haciendo preguntas sobre sus cuentas bancarias en lugares donde no debería estar haciendo preguntas. Y hay algo más. Encontré unos documentos muy interesantes entre los papeles de su difunto esposo que creo que usted necesita ver. ¿Qué tipo de documentos? No puedo hablar por teléfono. Pero tiene que ver con Luis y con dinero que desapareció de la empresa donde trabajaba su esposo antes de morir. Sentí como si el mundo se moviera bajo mis pies. Está diciendo que Luis robó dinero de la empresa de Francisco. Estoy diciendo que hay evidencia de que alguien lo hizo, y su esposo lo sabía. Aparentemente estaba investigando antes de morir, pero nunca tuvo tiempo de hacer nada al respecto. Esa noche no pude dormir. Estaba en el camarote más bonito que había tenido en mi vida, navegando por aguas cristalinas bajo un cielo lleno de estrellas, pero mi mente estaba de vuelta en Puerto Rico, tratando de entender qué había descubierto Francisco y por qué nunca me había dicho nada. Al día siguiente, mi último día de crucero, tomé una decisión que cambiaría todo. En lugar de esperar hasta la fecha original de mi regreso, cambié mi vuelo para regresar esa misma noche. Le dije a Francisca que tenía que enfrentar una situación familiar urgente. Ten cuidado, Rosalía, me dijo mientras nos despedíamos. Los hombres como tu yerno son capaces de cualquier cosa cuando se sienten acorralados. Esas palabras me acompañaron durante todo el vuelo de regreso. Cuando el avión aterrizó en San Juan a las 11 de la noche del 4 de enero, yo ya no era la misma mujer que se había ido 5 días antes. Había descubierto mi propia fuerza durante esos días de libertad, pero también había descubierto que mi familia tenía secretos más oscuros de los que jamás había imaginado. Miguel me estaba esperando en el aeropuerto con una carpeta llena de documentos que iban a cambiar mi vida para siempre. Pero antes de abrirla, me dijo algo que me heló la sangre. Señora Rosalía, antes de mostrarle esto, necesita saber que Brenda y Luis estuvieron en su casa ayer. Los vecinos los vieron entrar con un cerrajero. ¿Un cerrajero?, pregunté mientras mi corazón empezaba a latir más rápido. Entraron a mi casa sin mi permiso. Miguel asintió gravemente mientras me ayudaba con mi equipaje. Los vecinos dijeron que llegaron ayer por la mañana con un hombre que cambió las cerraduras. Cuando la señora de al lado les preguntó qué estaba pasando, Brenda le dijo que usted le había dado permiso porque se había quedado sin llaves. Eso es mentira. Yo nunca les di permiso para nada. Lo sé. Por eso necesitamos ir a su casa ahora mismo. Pero primero, déjeme mostrarle lo que encontré. Durante el viaje en el carro de Miguel hacia mi casa, abrí la carpeta que había traído. Lo que vi adentro me dejó sin aliento. Eran copias de documentos bancarios, transferencias sospechosas, y una carta escrita a mano por Francisco que estaba dirigida a mí. La carta decía: mi querida Rosalía, si estás leyendo esto, es porque algo me pasó antes de que pudiera resolver un problema muy serio. Durante los últimos meses he descubierto que Luis ha estado robando dinero de nuestra empresa. No grandes cantidades de una sola vez, sino pequeñas sumas durante más de 2 años. Ya tengo todas las pruebas. También descubrí que ha estado presionando a Brenda para que le pida a ti que le prestes dinero que él nunca ha devuelto. Estaba preparando todo para confrontarlo cuando me dé el infarto. Mi amor, ten cuidado con ese hombre. No es quien aparenta ser, y temo por lo que podría hacer si se siente acorralado. Los documentos que prueban todo están en la caja fuerte del banco, bajo mi nombre. El abogado Miguel Hernández tiene toda la información. Protégete, mi vida.
Te amo para siempre. Francisco. Las lágrimas empezaron a rodar por mis mejillas. Francisco había muerto llevándose este secreto para protegerme, pero ahora que yo me estaba defendiendo, Luis estaba sintiendo amenazado. ¿Cuánto dinero robó?, pregunté con voz temblorosa. Según los documentos de su esposo, aproximadamente $60,000 durante 2 años y medio. ¿Y por qué Francisco no lo denunció? Porque Luis es muy inteligente. Robó de cuentas que manejaba legalmente como empleado, pero de manera que pareciera errores administrativos o gastos legítimos. Su esposo necesitaba tiempo para juntar evidencia irrefutable. Cuando llegamos a mi casa, lo que vi me rompió el corazón. Mi hogar, el lugar donde había vivido 30 años con Francisco, donde había criado a Brenda, donde tenía todos mis recuerdos, se veía diferente. Las luces estaban prendidas, aunque se suponía que nadie debía estar ahí. Miguel y yo nos acercamos cuidadosamente a la puerta principal. Efectivamente, había una cerradura nueva. Toqué el timbre de mi propia casa, sintiéndome como una extraña. Brenda abrió la puerta como si hubiera estado esperándome. Llevaba puesta una bata que reconocí inmediatamente. Era mía. Una bata de seda color crema que Francisco me había regalado para nuestro 20º aniversario. Hola, mamá. Qué bueno que regresaste temprano. Tenemos que hablar. ¿Por qué cambiaste las cerraduras de mi casa? Porque después de tu comportamiento errático de la semana pasada, Luis y yo decidimos que era mejor tomar algunas precauciones. No sabíamos si ibas a regresar actuando de manera irracional otra vez. Miguel se acercó y se presentó. Señorita Brenda, soy el abogado de su madre. Lo que ustedes hicieron constituye allanamiento de morada. Esta casa está registrada legalmente a nombre de la señora Rosalía, y ustedes no tenían derecho de cambiar las cerraduras. Brenda me miró con una sonrisa fría que nunca le había visto antes. Mamá, ¿trajiste un abogado? Contra tu propia familia. Traje un abogado porque aparentemente mi propia familia está tratando de robarme mi casa. Nadie está robando nada. Estamos protegiendo tu patrimonio de tus decisiones impulsivas. ¿Sabes cuánto gastaste en ese crucero ridículo? Más de $4,000. Dinero que debería estar siendo ahorrado para tu futuro, o para situaciones de emergencia. Es mi dinero y puedo gastarlo en lo que se me dé la gana. Luis apareció en ese momento, saliendo de lo que había sido mi sala de estar. Llevaba puesto el suéter favorito de Francisco, un suéter de lana gris que yo había guardado como recuerdo después de que murió. Ver a Luis usando la ropa de mi difunto esposo fue como recibir una bofetada. ¿Qué diablos estás haciendo con la ropa de Francisco? Brenda me dijo que ibas a donar toda esta ropa vieja de todas formas. Pensé que sería una lástima desperdiciar cosas buenas. Miguel me tocó el brazo suavemente. Señora Rosalía, necesitamos entrar a la casa para verificar qué otras cosas han tomado. No van a entrar a ningún lado, dijo Luis con voz amenazante. Esta casa ahora está bajo nuestra protección legal hasta que se resuelva el proceso de incapacidad mental. ¿Qué proceso de incapacidad mental?, preguntó Miguel, aunque ya sabía la respuesta. Brenda sacó unos papeles de su bolso. Hemos iniciado un proceso legal para declarar a nuestra madre incompetente. Su comportamiento de la semana pasada, gastando miles de dólares impulsivamente y negándose a cumplir con sus responsabilidades familiares, son claros indicios de deterioro mental. Miguel revisó los papeles rápidamente. Estos documentos no tienen ninguna validez legal todavía. No han sido aprobados por ningún juez, y ustedes no tienen derecho de tomar control de la propiedad basándose en una petición. Tenemos derecho de proteger a una mujer mayor que claramente está tomando decisiones peligrosas, insistió Luis. En ese momento, algo dentro de mí se rompió completamente. No era solo enojo, era una furia pura que no había sentido jamás en mi vida. Miré a mi hija, vestida con mi ropa, parada en la puerta de mi casa con cerraduras que yo no podía abrir, y a mi yerno usando la ropa de mi difunto esposo mientras me amenazaba en mi propia propiedad. Brenda, le dije con una voz que no reconocí como mía, durante 70 años he sido una mujer obediente. Obedecí a mis padres, obedecí a tu padre, y durante los últimos 3 años te he obedecido a ti. Pero se acabó. Mamá, estás actuando de manera. Cállate, le grité por primera vez en su vida. Cállate y escúchame. Miguel,
Dígales lo que encontramos en los documentos de Francisco. Miguel abrió su carpeta. Luis Martínez, tengo evidencia documentada de que usted robó aproximadamente $60,000 de la empresa donde trabajaba el señor Francisco durante un periodo de 2 años y medio antes de su muerte. La cara de Luis cambió instantáneamente. El color se le fue del rostro y vi algo en sus ojos que nunca había visto antes. Miedo puro. Eso es imposible. Francisco nunca dijo nada sobre. Porque murió antes de poder enfrentarlo. Pero dejó toda la evidencia documentada. Brenda miró a Luis con confusión. ¿De qué están hablando? Luis, ¿qué dinero? Luis empezó a retroceder hacia el interior de la casa. Esto es ridículo. Son acusaciones sin fundamento de un hombre que ya está muerto. Sin fundamento. Miguel sacó más documentos. Tengo copias de transferencias bancarias, modificaciones de registros contables, y hasta grabaciones de conversaciones telefónicas que Francisco hizo cuando empezó a sospechar. Grabaciones. La voz de Luis se quebró. Su suegro era más inteligente de lo que usted pensaba. Cuando empezó a notar las discrepancias, instaló un sistema de grabación en su oficina. Tenemos registros de usted admitiendo el robo en una conversación telefónica con un cómplice. Brenda se volteó hacia Luis con los ojos llenos de lágrimas. Luis, dime que esto no es verdad. Dime que no robaste dinero de la empresa de mi papá. Luis no respondió. En lugar de eso, entró corriendo a la casa y cerró la puerta con llave. Miguel inmediatamente sacó su teléfono. Voy a llamar a la policía. Tenemos suficiente evidencia para una orden de arresto. Mientras Miguel hablaba con las autoridades, Brenda se dejó caer en los escalones de la entrada de mi casa, llorando desconsoladamente. Mamá, yo no sabía nada de esto. Te juro que no sabía que Luis había robado dinero. Pero sabías que me estaba usando, ¿verdad? ¿Sabías que durante 3 años me había convertido en su empleada doméstica gratuita? Brenda asintió entre lágrimas. Pero pensé que te gustaba ayudarnos. Pensé que te hacía sentir útil. Lo que me hacía sentir era invisible. En ese momento escuchamos ruidos adentro de la casa. Luis estaba moviendo cosas, probablemente tratando de esconder evidencia o buscar una manera de escapar. La policía llegó 15 minutos después. Cuando tocaron la puerta y se identificaron, Luis finalmente salió con las manos arriba. Llevaba una maleta en una mano y un sobre en la otra. Lo que pasó después cambió mi vida para siempre, y me di cuenta de que mi decisión de irme de crucero no había sido solo una declaración de independencia. Había sido el primer paso hacia descubrir la verdad sobre mi familia, y hacia recuperar no solo mi casa, sino mi dignidad. Cuando los policías esposaron a Luis, el sobre que llevaba en la mano se cayó al suelo. Miguel lo recogió inmediatamente y cuando lo abrió, encontró algo que ninguno de nosotros esperaba: copias de documentos bancarios míos y un papel con firmas que parecían ser mías pero que yo jamás había firmado. Señora Rosalía, me dijo Miguel mostrándome los papeles, ¿reconoce esta firma? Miré los documentos y sentí como si me hubieran echado agua helada encima. Alguien había estado practicando mi firma, y había logrado imitarla casi a la perfección. Esa no es mi firma, pero se parece mucho. El policía que estaba arrestando a Luis, el oficial Hernández, se acercó a nosotros. ¿Qué tipo de documentos son esos? Miguel los revisó rápidamente. Parecen ser autorizaciones para transferencias bancarias. Si estas firmas fueran reales, le darían a Luis acceso completo a las cuentas de la señora. Luis, que hasta ese momento había permanecido callado, finalmente habló. Esos documentos me los dio ella voluntariamente. Rosalía quería que yo la ayudara a manejar sus finanzas porque se estaba sintiendo confundida con los números. Eso es mentira, grité. Yo jamás te di permiso de tocar mi dinero. Señora, me dijo el oficial Hernández, vamos a necesitar que venga a la estación para hacer una declaración completa. Y usted también, señorita, le dijo a Brenda. Brenda seguía llorando en los escalones. Yo no sabía nada de esto. Mamá, tienes que creerme. Luis me dijo que tú le habías pedido ayuda con tus cuentas bancarias. ¿Y tú le creíste? Sin preguntarme a mí. Él me mostró unos papeles con tu firma. Me dijo que estabas empezando a tener problemas de memoria y que te daba vergüenza admitirlo.
Miguel se acercó a Brenda. Señorita, ¿su esposo le pidió alguna vez información sobre las finanzas de su madre? Números de cuenta, códigos de acceso, algo así. Brenda asintió lentamente. Hace unos meses me preguntó dónde mamá guardaba sus papeles importantes. Me dijo que quería ayudarla a organizarlos mejor. ¿Y usted le dijo? Le dije que mamá siempre guardaba todo en el escritorio de papá, en el estudio. Sentí como si me hubieran dado otra bofetada. Le dijiste dónde guardaba mis documentos privados. Mamá, él me dijo que era para ayudarte. Me dijo que tú se lo habías pedido, pero que te daba pena pedírmelo directamente. En ese momento entendí la magnitud de la manipulación. Luis no solo me había estado robando a mí, sino que había estado manipulando a Brenda para que fuera su cómplice sin saberlo. La había convencido de que yo estaba perdiendo capacidades mentales, de que necesitaba ser cuidada y controlada, y de que él era el héroe que iba a salvar a la familia. El oficial Hernández habló por su radio y luego se dirigió a nosotros. Vamos a necesitar registrar la casa para buscar más evidencia. Ustedes dos pueden acompañarnos a la estación para hacer las declaraciones. Antes de irnos, le pedí a Miguel que me acompañara al estudio de Francisco. Quería ver qué había estado haciendo Luis en el lugar más sagrado de mi casa. Lo que encontré me partió el corazón. El escritorio de Francisco estaba completamente revuelto. Cajones abiertos, papeles por todos lados, y lo más doloroso de todo, había fotografías nuestras rotas en el suelo. Fotos de nuestra boda, de cuando Brenda era pequeña, de nuestros aniversarios. Luis las había destruido mientras buscaba documentos. Pero lo que más me impactó fue encontrar un cuaderno con notas escritas a mano. Reconocí inmediatamente la letra de Francisco. Eran notas sobre sus investigaciones del robo de Luis, fechadas apenas 2 semanas antes de su muerte. Miguel, le dije con voz quebrada, Francisco sabía que se estaba muriendo. ¿Qué quiere decir? Le mostré la última entrada del cuaderno. Decía, si algo me pasa antes de resolver esto, Rosalía necesita saber la verdad. Luis es peligroso. No solo está robando dinero, está planeando algo más grande. He visto cómo mira a mi esposa cuando cree que no lo estoy viendo. No es admiración, es cálculo. Está esperando que yo muera para poder manipular a Brenda y acceder a todo nuestro patrimonio. Las manos me temblaron mientras leía esas palabras. Francisco había muerto sabiendo que me iba a dejar en peligro, pero sin poder protegerme. En la estación de policía, durante las 3 horas siguientes, toda la verdad salió a la luz. Luis no solo había robado dinero de la empresa de Francisco, sino que había estado falsificando mi firma durante meses para acceder a mis cuentas bancarias. Había robado más de $15,000 de mis ahorros personales, siempre en cantidades pequeñas para que no me diera cuenta. Pero lo peor estaba por venir. Cuando los investigadores revisaron su computadora, encontraron que había estado investigando el valor de mi casa, cotizando con empresas de bienes raíces, e incluso había contactado a un abogado especialista en testamentos para preguntar sobre los procesos de herencia cuando alguien es declarado mentalmente incompetente. Señora Rosalía, me dijo el detective González que estaba manejando el caso, su yerno tenía un plan muy detallado. Primero iba a declararla incompetente mentalmente, luego iba a tomar control de sus finanzas como tutor legal, y finalmente iba a vender su casa alegando que usted necesitaba cuidados especializados que requerían el dinero de la venta. ¿Y después qué iba a pasar conmigo? Según los documentos que encontramos, tenía cotizaciones de varios asilos de ancianos, los más baratos que pudo encontrar. Brenda, que había estado escuchando todo desde la silla al lado mío, empezó a llorar aún más fuerte. Mamá, yo juro que no sabía nada de esto. Luis me decía que te amaba como a su propia madre, que solo quería lo mejor para ti. Y tú nunca cuestionaste por qué lo mejor para mí siempre implicaba que yo trabajara gratis para ustedes. Pensé que te gustaba sentirte necesaria después de que papá murió. Lo que me gustaba era sentirme amada. Hay una diferencia muy grande. El detective González nos explicó que Luis iba a ser acusado de fraude, falsificación de documentos, robo y conspiración para cometer abuso financiero contra un adulto mayor. Las evidencias eran tan abrumadoras que probablemente pasaría varios años en prisión. ¿Y qué va a pasar con la demanda de incapacidad mental?, preguntó Miguel. Esa demanda va a ser desestimada inmediatamente. Obviamente fue presentada como parte del plan fraudulento.
Cuando finalmente salimos de la estación de policía, eran las 2 de la madrugada. Brenda y yo nos quedamos paradas en el estacionamiento, sin saber qué decirnos. Mamá, me dijo finalmente, ¿puedes perdonarme algún día? La miré a los ojos. Esta mujer que había sido mi bebé, mi niña pequeña, mi orgullo y alegría durante tantos años. Pero también la mujer que había estado dispuesta a declararme loca para mantener su estilo de vida cómodo. Brenda, te perdono por haber sido manipulada. Pero no te perdono por no haberte dado cuenta de que me estaban lastimando. Durante 3 años me viste trabajar como una empleada en mi propia casa, me viste ser tratada sin respeto, y nunca dijiste nada. Eso no fue manipulación de Luis. Eso fue tu decisión. Pero yo pensé que... Pensaste lo que te convenía pensar. Porque era más fácil tener una madre que hiciera todo gratis que tener que contratar empleadas y pagar servicios. Brenda se quedó callada porque sabía que tenía razón. ¿Dónde vas a vivir ahora?, le pregunté. No sé. Luis manejaba todas nuestras finanzas. Ni siquiera sé cuánto dinero tenemos en el banco, o si tenemos dinero en el banco. Por un momento sentí la vieja compasión maternal. El instinto de proteger a mi hija, de ofrecerle mi casa, de arreglar su problema. Pero luego recordé las palabras de Francisco en su cuaderno, recordé la humillación de Año Nuevo, recordé los 3 años de ser invisible en mi propia vida. Ese es tu problema que resolver, no el mío. Miguel me llevó de vuelta a mi casa. Las cerraduras habían sido cambiadas otra vez por un cerrajero de la policía, y me dieron las llaves nuevas. Cuando entré a mi hogar después de 5 días de crucero y un día de pesadilla, me di cuenta de que aunque físicamente era la misma casa, todo había cambiado para siempre. Pero había algo más que iba a cambiar, algo que ni siquiera yo esperaba. Porque a la mañana siguiente iba a recibir una llamada que me daría la oportunidad de una venganza perfecta, una justicia poética que ni en mis sueños más salvajes había imaginado. A la mañana siguiente me desperté en mi propia cama por primera vez en una semana, pero me sentía como si estuviera en un lugar completamente diferente. Mi casa había sido violada, mis recuerdos profanados, y mi confianza en mi propia familia destruida. Pero extrañamente, también me sentía más fuerte de lo que me había sentido en años. Estaba tomando mi café matutino cuando sonó el teléfono. Era Diana, la amiga de Brenda del club que había estado en la fiesta fallida de Año Nuevo. Señora Rosalía, espero no estar molestándola. Sé que han sido días muy difíciles para su familia. ¿Qué puedo hacer por usted, Diana? Bueno, la verdad es que estoy llamando porque anoche vi las noticias sobre el arresto de Luis. Y quería ofrecerle algo que tal vez le interese. ¿Qué tipo de oferta? Resulta que mi esposo es presidente del club empresarial donde Luis siempre quiso ser miembro. Durante años, Luis ha estado tratando de impresionarnos, de conseguir que lo recomienden para membresía. De hecho, la fiesta de Año Nuevo era parte de su estrategia para demostrarnos que pertenecía a nuestro círculo social. Esto era información nueva para mí. No sabía que Luis había estado usando mi casa y mi trabajo para tratar de subir socialmente. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo? Bueno, mi esposo está organizando una cena benéfica muy importante el próximo sábado. Van a venir todos los miembros del club, incluyendo varias personas importantes de la comunidad empresarial. Normalmente contratamos un servicio de catering muy exclusivo, pero la chef tuvo una emergencia familiar y nos canceló a último momento. Empecé a entender hacia dónde iba la conversación. Varias personas que conocen su reputación como cocinera me han sugerido que le pregunte si estaría interesada en encargarse del catering para el evento. Por supuesto, le pagaríamos muy bien. Estamos hablando de $3,000 por una noche de trabajo. $3,000. Más de lo que Luis me había robado en meses de pequeñas transferencias. ¿Cuántas personas serían? 50. Necesitaríamos aperitivos elegantes, plato principal, postres, y por supuesto, presentación impecable. El evento es en el salón principal del club. Diana, ¿puedo preguntarle por qué me está ofreciendo esto a mí específicamente? Hubo una pausa en la línea. Señora Rosalía, voy a ser honesta con usted. Durante años hemos visto cómo Luis y Brenda la han tratado. Todos en nuestro círculo social lo hemos notado. La forma en que usted trabajaba como una empleada en su propia casa mientras ellos se llevaban el crédito. Nos parecía terrible, pero no era nuestro lugar interferir en asuntos familiares. Entiendo.
Pero después de lo que pasó en Año Nuevo, y ahora con todo lo que ha salido a la luz sobre Luis, bueno, digamos que muchas de nosotras queremos mostrarle nuestro respeto. Y también queremos que Luis sepa, cuando salga bajo fianza, que la comunidad está del lado de usted, no del suyo. La oferta era tentadora, pero había algo que necesitaba saber. Diana, Luis va a estar en esa cena. Oh sí, definitivamente. Él había comprado una mesa para 8 personas hace meses, tratando de impresionar a clientes potenciales. Por supuesto, ahora que está arrestado, técnicamente no puede asistir, pero su fianza va a ser aprobada mañana. Su familia tiene dinero, y los cargos no son considerados de alto riesgo de fuga. Perfecto. Una oportunidad de enfrentar a Luis en público, en el evento exacto que él había estado planeando usar para elevar su estatus social, mientras yo cobraba $3,000 por hacer lo que él siempre había esperado que hiciera gratis. Diana, acepto su oferta. Los siguientes días fueron un torbellino de preparación. Contraté a 2 asistentes de cocina recomendadas por Miguel, compré los ingredientes más finos que pude encontrar, y planeé un menú que haría que todos recordaran esa noche por el resto de sus vidas. Pero mi verdadera preparación no era culinaria. Era emocional y estratégica. El viernes por la noche, Brenda apareció en mi puerta. Se veía terrible. Ojeras profundas, ropa arrugada, pelo sin arreglar. Era obvio que no había dormido bien desde el arresto de Luis. Mamá, necesito hablar contigo. ¿Sobre qué? Luis salió bajo fianza esta mañana. Y está furioso contigo. ¿Furioso conmigo? Yo no soy la que robó dinero. Él dice que tú sabías sobre el dinero de la empresa de papá desde hace tiempo, y que ahora estás usando esa información para vengarte porque no quisiste hacer la fiesta de Año Nuevo. Me quedé mirándola con incredulidad. Brenda, ¿tú le crees esa historia? Yo no sé qué creer ya. Todo mi mundo se ha vuelto loco en una semana. Tu mundo se volvió loco porque tu esposo es un ladrón y un manipulador. No porque yo decidí defender mis derechos. Mamá, Luis dice que si tú retiras los cargos, él puede devolver el dinero que tomó prestado. ¿Prestado? Ahora dice que era prestado. Dice que papá le había dado permiso verbal para usar ese dinero para inversiones, y que iba a devolverlo con intereses. Brenda, tu papá murió hace 3 años. Si Luis tenía permiso para tomar ese dinero, ¿por qué siguió tomándolo después de la muerte de Francisco? ¿Y por qué estaba falsificando mi firma para acceder a mis cuentas personales? Brenda no tenía respuesta para eso. Mamá, Luis dice que si no retiras los cargos, va a hacer que toda esta situación se vuelva muy pública y muy fea. Dice que va a contar cosas sobre ti y sobre papá que van a dañar la reputación de la familia. ¿Qué tipo de cosas? No me quiso decir específicamente, pero dice que papá tenía secretos que tú no conocías. Sentí un escalofrío, pero no de miedo. De enojo. Luis estaba tratando de chantajearme usando la memoria de Francisco. Brenda, tu esposo va a ir a prisión. Los cargos contra él son sólidos, hay evidencia documentada, y no hay nada que él pueda decir que cambie eso. Si quiere hacerse el valiente amenazando a una mujer de 70 años, adelante. Pero dile que mañana por la noche va a tener la oportunidad de verme en persona. ¿Qué quieres decir? Voy a estar trabajando en la cena benéfica del club empresarial. La misma cena a la que él iba a ir para impresionar a sus contactos importantes. La cara de Brenda se puso pálida. Mamá, vas a trabajar como empleada en el evento donde Luis iba a ser invitado. No voy a trabajar como empleada. Voy a trabajar como la chef principal, ganando $3,000, mientras él se sienta en el público sabiendo que está arruinado. Pero mamá, eso va a ser humillante para él. Exactamente. Esa noche, después de que Brenda se fue, me quedé despierta planeando no solo el menú del día siguiente, sino también lo que le iba a decir a Luis cuando lo viera. Había pasado 3 años siendo invisible, siendo ignorada, siendo tratada como una sirvienta en mi propia vida. Mañana iba a ser vista, respetada y pagada por mi trabajo, mientras Luis se enfrentaba a las consecuencias de sus acciones. Pero lo que no sabía era que Luis también estaba planeando algo para esa noche. Algo que iba a convertir una cena benéfica elegante en un enfrentamiento que nadie en ese club iba a olvidar jamás.
La mañana del sábado, mientras me preparaba para lo que sabía iba a ser uno de los días más importantes de mi vida, recibí una llamada de Miguel. Señora Rosalía, tengo noticias sobre Luis. Anoche estuvo haciendo llamadas desde la casa de su suegra, donde se está quedando temporalmente. Parece que está tratando de reunir dinero de emergencia, y según mis fuentes, también está tratando de conseguir boletos de avión. ¿Boletos de avión? ¿Para dónde? Para países que no tienen tratados de extradición con Estados Unidos. Mi sangre se heló. Está tratando de huir. Es posible. Pero hay algo más. También estuvo preguntando sobre usted. Específicamente, sobre dónde va a estar esta noche. ¿Cómo puede saber sobre la cena? Brenda se lo dijo. Y señora Rosalía, creo que él va a aparecer en esa cena, no como invitado, sino para confrontarla públicamente. Para tratar de humillarla antes de desaparecer. Que venga, le dije con una determinación que me sorprendió a mí misma. Estoy lista para él. Pero en realidad, nadie estaba preparado para lo que Luis iba a hacer esa noche. El sábado por la noche llegué al club empresarial a las 4 de la tarde para comenzar los preparativos. El salón principal era espectacular. Techos altos con arañas de cristal, ventanas enormes con vista al jardín, y mesas elegantemente decoradas con manteles blancos y centros de mesa dorados. Mis dos asistentes, Nayeli y Griselda, ya estaban organizando los ingredientes en la cocina profesional del club. Durante los últimos 3 días habíamos planeado cada detalle del menú: camarones al ajillo como aperitivo, salmón glaseado con salsa de mango como plato principal, y mi especialidad secreta, un postre de 3 leches con frutas tropicales que había perfeccionado durante 30 años de cocinar para mi familia. Mientras trabajaba, no podía evitar pensar en la ironía de la situación. Durante años había cocinado platillos elaborados para las fiestas de Brenda y Luis, sin recibir ni un centavo ni un reconocimiento. Esta noche iba a cocinar para 50 personas y me iban a pagar $3,000, además de recibir el respeto y la admiración que siempre había merecido. A las 6 de la tarde, los primeros invitados empezaron a llegar. A través de la ventana que conectaba la cocina con el salón principal, podía ver a todas las personas importantes de la comunidad empresarial. Reconocí a varios clientes de la empresa donde había trabajado Francisco, algunos miembros del consejo municipal, y varias parejas que había visto en las fiestas de Brenda durante los últimos años. Diana se acercó a la cocina para saludarme. Señora Rosalía, todo se ve y huele increíble. Los invitados ya están preguntando quién es la chef. ¿Ha llegado Luis? Todavía no, pero según Brenda, él confirmó que iba a venir. Compró su mesa hace meses y aparentemente no quiere perder el dinero. A las 7:30, cuando estaba sirviendo los aperitivos, finalmente lo vi entrar. Luis llevaba puesto un traje negro elegante que probablemente había costado más de $1,000, dinero que ahora sabía que había sido robado. Caminaba con esa arrogancia característica, como si no hubiera pasado nada, como si no hubiera sido arrestado 3 días antes por robar y falsificar documentos. Lo que más me impactó fue ver que Brenda no estaba con él. Había venido solo, lo cual me pareció extraño hasta que vi cómo reaccionaron algunos invitados cuando lo reconocieron. Las conversaciones se detuvieron momentáneamente, la gente se volteaba a susurrar, y era obvio que todos sabían lo que había pasado. Luis se dirigió a su mesa, que estaba ubicada cerca del centro del salón. Había invitado a 7 personas, incluyendo a su jefe y algunos socios potenciales. Pero solo 3 habían venido, y por sus caras era evidente que estaban incómodos. Cuando empecé a servir el plato principal, Luis finalmente me vio a través de la ventana de la cocina. Nuestros ojos se encontraron por un momento, y vi algo en su mirada que me dio escalofríos. No era solo enojo, era odio puro. Durante la cena, todo marchaba perfectamente. Los invitados estaban encantados con la comida. Diana había hecho varios anuncios reconociendo mi trabajo, y me sentía más orgullosa y respetada de lo que me había sentido en años. Pero entonces, justo cuando estaba preparando los postres, Luis se levantó de su mesa. En lugar de dirigirse al baño o al bar como pensé que haría, caminó directamente hacia la entrada de la cocina. Nayeli y Griselda me miraron con preocupación cuando lo vieron acercarse. Señora Rosalía, me dijo Nayeli en voz baja, ¿quiere que llamemos a seguridad? No, déjenme hablar con él. Luis entró a la cocina con esa sonrisa falsa que conocía tan bien. Hola, Rosalía.
Qué sorpresa encontrarte aquí trabajando. No es una sorpresa, Luis. Es mi trabajo. Un trabajo por el cual me están pagando muy bien. Así, $3,000. ¡Qué impresionante! ¿Sabes cuánto dinero has perdido en la bolsa de valores en las últimas 2 semanas mientras estabas jugando a la víctima? ¿De qué estás hablando? Tus inversiones, querida suegra. Mientras tú estabas en tu crucero ridículo y llorando con abogados, el mercado se desplomó. Perdiste casi $20,000 en 2 días. Sentí como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Eso no es posible. Yo no autoricé ninguna venta. No necesitabas autorizar nada. Recuerda que tengo acceso a tus cuentas. Luis sacó su teléfono y me mostró una pantalla. Vendí todas tus acciones el día que salí bajo fianza. Oficialmente para proteger tu patrimonio de más pérdidas, pero en realidad porque necesitaba efectivo para mis gastos legales. Eso es ilegal. Tu acceso a mis cuentas fue revocado después de tu arresto. ¿De verdad? Porque parece que hay algunos documentos que los investigadores no encontraron. Algunos poderes notariales que firmaste hace meses cuando empezaste a tener problemas de memoria. Yo nunca firmé ningún poder notarial. Por supuesto que no. Pero tu firma en esos documentos dice lo contrario. En ese momento entendí que Luis no había venido a la cena para disfrutar de una noche social. Había venido para robarme todo lo que pudiera antes de huir del país. Luis, voy a llamar a la policía ahora mismo. Adelante. Pero para cuando lleguen, yo ya voy a estar en un avión rumbo a un lugar donde no me pueden tocar. Y tú vas a estar explicándole a todo el mundo aquí afuera por qué la chef de su cena elegante está envuelta en escándalos familiares. ¿Qué quieres decir? Luis sonrió con esa expresión cruel que ahora reconocía como su verdadera personalidad. Quiero decir que en exactamente 5 minutos voy a salir de esta cocina, voy a tomar el micrófono que están usando para los anuncios de la cena benéfica, y voy a contarles a todos estos empresarios importantes una historia muy interesante sobre Francisco y sobre ti. Francisco está muerto. No puedes lastimarlo. Pero puedo lastimarte a ti. ¿Sabías que tu querido esposo no solo sabía que yo estaba tomando dinero de la empresa? Él también lo estaba haciendo. Tengo documentos que prueban que Francisco robó más de $100,000 durante los últimos 5 años de su vida. Eso es mentira. ¿De verdad? Entonces, ¿cómo explicas que ustedes pudieran pagar la casa completamente en efectivo cuando Francisco ganaba un salario modesto? ¿Cómo explicas las inversiones que aparecieron mágicamente después de su muerte? Sentí como si el mundo se estuviera desmoronando bajo mis pies. Francisco trabajó honestamente toda su vida. Francisco era tan ladrón como yo, solo que más inteligente. Y si no quieres que toda esta gente elegante se entere de eso esta noche, vas a hacer exactamente lo que te digo. ¿Qué quieres? Quiero que transfiera el dinero de la venta de tus acciones a una cuenta que te voy a dar. Son exactamente $45,000. Considéralo un préstamo por todos los años que trabajé gratis para la empresa de tu esposo. Trabajaste gratis porque estabas robando. Eso nunca se va a poder probar si mi versión de la historia es la única que queda. En ese momento, Luis me mostró una grabadora que llevaba en el bolsillo. Tengo grabaciones de conversaciones con Francisco donde él admite el robo. Conversaciones que nunca le enseñé a los investigadores. Estás mintiendo. ¿Quieres apostar? Porque en 5 minutos toda esta gente va a escuchar esas grabaciones, y la reputación de Francisco va a quedar destruida para siempre. A menos que cooperes. Miré a Luis y me di cuenta de que había subestimado completamente su maldad. No era solo un ladrón oportunista. Era un manipulador psicópata que estaba dispuesto a destruir la memoria de mi esposo muerto para salirse con la suya. Pero lo que Luis no sabía era que yo había aprendido algunas cosas durante esta semana. Y una de ellas era que no iba a permitir que nadie más me intimidara nunca más. Luis, le dije con la voz más calmada que pude, tienes razón en una cosa. En 5 minutos vas a tomar ese micrófono. Eso significa que vas a cooperar. Significa que vas a decirles a todos exactamente quién eres. Pero no de la manera que tú piensas. Luis me miró confundido. ¿De qué estás hablando? Le sonreí por primera vez desde que había entrado a la cocina.
Estoy hablando de que Miguel está grabando esta conversación desde afuera de la cocina, y de que la policía está esperando en el estacionamiento para arrestarte por violación de la fianza y chantaje. La cara de Luis se puso blanca como papel. Además, continué, disfrutando cada palabra, esas grabaciones falsas que dices tener de Francisco ya fueron analizadas por expertos forenses. Miguel las encontró en tu computadora antes de que la policía la confiscara. Luis empezó a retroceder hacia la puerta de la cocina, pero ya era demasiado tarde. Miguel entró con 2 policías justo en ese momento. Luis Martínez, dijo uno de los oficiales, está arrestado por violación de los términos de su fianza, chantaje y fraude adicional. Mientras los policías esposaban a Luis por segunda vez en una semana, toda la cocina se llenó de invitados curiosos que habían escuchado la conmoción. Diana, el presidente del club, y al menos 20 personas importantes del evento presenciaron cómo se llevaban al hombre que había estado tratando de manipular e impresionar durante años. Pero la verdadera justicia estaba apenas comenzando. Después de que se llevaron a Luis esposado por segunda vez, el silencio en el salón del club era ensordecedor. 50 de las personas más importantes de la comunidad empresarial habían presenciado el arresto, y yo me quedé parada en medio de la cocina, todavía con mi delantal puesto, sintiendo como si acabara de despertar de una pesadilla de 3 años. Diana fue la primera en romper el silencio. Se acercó a mí y me puso una mano en el hombro. «Señora Rosalía, ¿está usted bien?» «Estoy mejor de lo que he estado en mucho tiempo», le respondí, y me sorprendió darme cuenta de que era completamente cierto. Miguel se acercó con una sonrisa. «Señora, ¿sabía usted que Luis había estado planeando chantajearla esta noche?» «Lo sospechaba. Por eso le pedí que instalara ese micrófono en mi delantal antes de venir». «Espere», dijo el presidente del club, que se había acercado a escuchar, «usted sabía que él iba a intentar algo así». «Mi yerno ha sido un manipulador durante años. La diferencia es que antes yo no sabía cómo defenderme». En ese momento, uno de los invitados que habían presenciado todo, el señor Morrison, el jefe de Luis, se acercó al grupo. «Señora, quiero disculparme en nombre de nuestra empresa. Si hubiéramos sabido el tipo de persona que era Luis, nunca lo habríamos contratado». «Señor Morrison, usted no tiene nada de qué disculparse. Luis era muy bueno engañando a la gente. Es cierto que él había estado robando durante años. Es cierto. Pero también es cierto que ya no puede hacerlo más». Morrison asintió gravemente. «Quiero que sepa que nuestra empresa va a hacer todo lo posible para ayudarla a recuperar el dinero que él robó. Tenemos seguros contra este tipo de fraudes, y vamos a asegurarnos de que usted reciba compensación completa». Esas palabras me llenaron de una satisfacción que no había sentido en años. No solo porque iba a recuperar mi dinero, sino porque finalmente alguien me estaba tratando con el respeto que merecía. Diana tomó el micrófono del podium y se dirigió a todos los invitados. «Damas y caballeros, después de los eventos de esta noche, creo que todos podemos estar de acuerdo en que la señora Rosalía ha demostrado una fortaleza y dignidad extraordinarias. No solo nos ha preparado una cena espectacular, sino que ha enfrentado una situación terrible con una gracia que todos deberíamos admirar». Los aplausos que siguieron me emocionaron hasta las lágrimas. Por primera vez en años, me estaban aplaudiendo a mí, no a alguien que se llevaba el crédito por mi trabajo. «Además», continuó Diana, «quiero anunciar que el club empresarial va a donar $5,000 adicionales a la señora Rosalía como reconocimiento por su servicio ejemplar, y para ayudarla con cualquier gasto legal que pueda tener debido a los crímenes cometidos contra ella. $8,000 en total por una noche de trabajo. Más de lo que Luis me había robado en un año entero». Miguel se acercó a mí mientras los invitados regresaban a sus mesas para terminar la cena. «Señora Rosalía, tengo más buenas noticias. Los documentos que Luis dijo haber encontrado sobre Francisco eran falsificaciones. Nuestros expertos los analizaron y confirmaron que fueron creados digitalmente usando software de edición. Entonces Francisco nunca robó nada. Su esposo fue completamente honesto durante toda su carrera. Luis creó esos documentos falsos como plan de respaldo en caso de que lo descubrieran. Pensaba usarlos para chantajearla o para crear dudas sobre la credibilidad de las evidencias contra él. Sentí como si un peso enorme se me quitara del pecho. La memoria de Francisco estaba limpia. Mi matrimonio de 30 años seguía siendo el amor puro que siempre había creído que era. ¿Y qué va a pasar con Luis ahora?
Con los cargos adicionales de esta noche, probablemente va a pasar entre 5 y 8 años en prisión. Y cuando salga, va a tener que pagar restitución completa por todo lo que robó, con intereses. Esa noche, cuando finalmente llegué a mi casa después de la cena más exitosa de mi vida, me senté en el sofá donde todo había comenzado 2 semanas antes y reflexioné sobre todo lo que había cambiado. La mujer que se había ido de crucero era una abuela sumisa que había pasado 3 años siendo invisible en su propia vida. La mujer que había regresado era alguien completamente diferente, fuerte, independiente, respetada, y más importante que todo, libre. Al día siguiente, Brenda vino a visitarme. Se veía mejor que la última vez, pero aún tenía esas ojeras profundas de alguien que no había dormido bien en semanas. Mamá, vine a pedirte perdón. Por todo. ¿Por todo qué, específicamente? Por haber sido ciega durante tantos años. Por no darme cuenta de cómo te estaba tratando Luis. Por no darme cuenta de cómo te estaba tratando yo. ¿Y qué vas a hacer diferente ahora? Voy a divorciarme de Luis. Ya contraté un abogado. Y voy a conseguir un trabajo de verdad en lugar de vivir del dinero robado. Me parece bien. Mamá, ¿crees que algún día puedas perdonarme completamente? La miré a los ojos. Esta mujer que había sido mi bebé, mi orgullo, mi mayor alegría durante tantos años. Pero también la mujer que había estado dispuesta a declararme loca para mantener su estilo de vida cómodo. Brenda, yo te perdono. Pero el perdón no significa que las cosas vuelvan a ser como antes. Ya no voy a ser tu empleada doméstica gratuita. Ya no voy a sacrificar mi vida por tu comodidad. Si quieres tener una relación conmigo, va a tener que ser una relación entre iguales, basada en respeto mutuo. Entiendo. ¿Y crees que podríamos intentarlo? Podríamos intentarlo. 6 meses después, mi vida había cambiado completamente. Con el dinero que recuperé de Luis, más las compensaciones de la empresa y los honorarios que empecé a ganar como chef privada para eventos especiales, tenía más seguridad financiera de la que había tenido jamás. Vendí la casa donde había vivido durante 30 años. Ya no quería estar en un lugar que había sido violado por Luis, y además era demasiado grande para una mujer sola. Compré un apartamento hermoso en un edificio moderno con vista al mar, donde podía ver el amanecer todas las mañanas desde mi balcón. Pero lo más importante que hice fue fundar algo que nunca había imaginado, un centro de apoyo para mujeres mayores que están siendo abusadas financiera o emocionalmente por sus propias familias. Lo llamé Casa Francisco en honor a mi esposo. Cada semana, mujeres de 60, 70, 80 años llegan al centro contando historias similares a la mía. Hijos adultos que las tratan como empleadas domésticas, yernos que manejan sus finanzas sin permiso, familias que las hacen sentir como una carga en lugar de como matriarcas respetadas. Mi historia se volvió conocida en toda la comunidad. Los periódicos locales escribieron artículos sobre la abuela que se defendió, y empecé a recibir invitaciones para hablar en eventos sobre derechos de personas mayores. Pero el momento que más me marcó fue cuando recibí una carta de Francisca, la señora que había conocido en el crucero. Me escribió desde México, donde vivía, para contarme que después de nuestras conversaciones había encontrado el valor para confrontar a su propio hijo, que la había estado presionando para vender su casa y mudarse a un asilo. Querida Rosalía, decía la carta, tu ejemplo me enseñó que nunca es demasiado tarde para defender nuestra dignidad. Mi hijo ahora me trata con respeto, y yo estoy viviendo mis últimos años como quiero vivirlos, no como otros quieren que los viva. Brenda y yo empezamos a reconstruir nuestra relación lentamente. Ella consiguió trabajo como maestra, se divorció de Luis, y poco a poco empezó a tratarme como a una madre, no como a una empleada. Pero la relación nunca volvió a ser la misma, y eso estaba bien. Era mejor. Era más honesta. Luis fue sentenciado a 6 años de prisión. A veces Brenda me pregunta si siento lástima por él, y siempre le digo lo mismo. Siento lástima por el tiempo que perdí siendo su víctima, pero no siento lástima por las consecuencias de sus acciones. Ahora, 1 año después de todo esto, cuando la gente me pregunta cuál fue el momento que cambió mi vida, siempre digo lo mismo. No fue cuando me defendí de Luis, no fue cuando lo arrestaron, ni siquiera fue cuando recuperé mi dinero. El momento que cambió mi vida fue cuando moví mi taza de té lentamente, miré a mi hija a los ojos, y le dije, por supuesto, pero no voy a estar aquí. Porque ese fue el momento cuando decidí que mi vida me pertenecía a mí, no a las expectativas de otros.
Y esa decisión me salvó. Y ustedes que me están escuchando, si alguna vez se encuentran en una situación donde su propia familia los está tratando sin respeto, recuerden mi historia. Nunca es demasiado tarde para defender su dignidad. Nunca son demasiado viejos para empezar una nueva vida. Y nunca están obligados a ser invisibles en su propia existencia. ¿Ustedes han vivido una injusticia familiar así? ¿Han tenido que defenderse de personas que se suponía que los amaban? Cuéntenme en los comentarios. Quiero escuchar sus historias, porque todas merecemos ser escuchadas y respetadas.